Muy buenas tardes. Yo soy la pastora Lourdes Batista y como cada martes vamos juntos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar en la Biblia y si no tienes Biblia puedes leerlo en tu celular. En el libro de Mateo, en el capítulo 26 y el verso 38. La palabra de Dios dice así. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. En este momento Jesús estaba en Getsemaní. Estaba afligido en Getsemaní. Dice ahí que estaba muy triste hasta la muerte. Y él no estaba solo, él estaba ahí con Pedro, uno de sus discípulos, y también estaba con los dos hijos de Zebedeo, es decir, con Jacobo o Santiago, que es lo mismo, y con Juan. Él le había dicho a ellos que fueran a velar con él, porque él iba a orar. Él quería que ellos se quedaran velando junto con él mientras él oraba. Pero 2 veces ellos se durmieron. Y Jesús le dice a ellos, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Él les reprochó. Y dice la palabra de Dios en Lucas que a Jesús se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esta palabra nos hace reflexionar. Pedro, Juan, Jacobo o Santiago, como tú le quieras llamar, estaban con él, pero ellos se durmieron. Y él estaba, dice, afligido hasta la muerte, o sea, estaba con una aflicción muy grande. Y ellos no pudieron velar ni siquiera 1 hora, pero Dios, que conoce la necesidad de cada uno de nosotros, Él le envió un ángel del cielo para fortalecerlo. Esto nos hace reflexionar que en esos momentos fuertes de aflicción nosotros no estamos solos. Dios está al cuidado de cada una de las necesidades nuestras y Él nos fortalecerá en medio de la angustia, así como hizo con Jesús. Dios sabe de qué cosa nosotros tenemos necesidad y Él envía esperanza, Él envía consuelo, Él envía su oportuno socorro, como dice la palabra en Hebreos 4:16. Dice que nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Jesús fue fortalecido por un ángel enviado del cielo y él aceptó ser fortalecido. Él entendió que estaba débil, que estaba muy afligido y él aceptó ser fortalecido por ese ángel. Esto nos da un ejemplo de humildad, de que nosotros entendamos que así como pasó con Jesús, muchas veces nosotros tenemos situaciones tan fuertes en nuestras vidas que nosotros necesitamos ser fortalecidos por Dios. Necesitamos acercarnos a ese trono de la gracia y llorar y gemir y clamar y decirle, Señor, yo necesito tu ayuda. Es el ejemplo que nos dejó Jesús. Y también Él nos dejó como ejemplo que en cada situación angustiosa en nuestras vidas debemos orar y velar en medio de la angustia, en medio de las pruebas y en medio de las dificultades. Jesús dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús iba a morir en la cruz. Él estaba en Getsemaní antes de ser crucificado. Él iba a morir en la cruz en nuestro lugar para pagar el castigo por nuestros pecados, por el tuyo y por el mío. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y este es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Él se ofreció a sí mismo a beber la copa de la ira y de la maldición de Dios.
Él asumió el castigo de todos nuestros pecados. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con este sacrificio, Él nos muestra una gran cosa, lo más importante del Evangelio, y es la profundidad del amor de Dios por ti y por mí. Y si tú en esta tarde has oído la palabra y quieres hoy recibir ese amor de Dios en tu corazón, solamente te pido que repitas conmigo esta oración. Dile: Señor Jesucristo, he oído tu palabra y hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y acepto el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mis pecados, porque tú pagaste la deuda que era yo que tenía que pagar. Gracias por tu sacrificio, porque por él yo recibo vida y vida eterna. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, amén.